Todos los que estamos acá, nadie de nosotros está acá porque es bueno. No, todos nosotros que estamos acá fuimos malos. Fuimos malos y aún estamos acá luchando con esa maldad que hay dentro de las vidas de nosotros. Todos los días nos llegan a nuestra vida pensamientos malos. Pero al Señor no lo detuvo desde la eternidad llevar a cabo el plan que tenía desarrollar para salvar a la humanidad. Y esa salvación que el Señor ha determinado no depende de nosotros, sino depende de Él. Por eso en esta mañana quiero que cada uno conozca y entienda que los planes de tu vida para que seas salvo, todo dependió de Él en la eternidad. La salvación para las vidas de nosotros no viene desde el momento que nosotros reaccionamos hacia el amor de Dios, sino que viene desde antes. En el libro de Timoteo capítulo 1, versos 2 y 3. Tito no es Timoteo, sino que Tito. Tito capítulo 1, versos 2 y 3 nos dice así: en la esperanza de la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿Desde cuándo? Prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando habla desde antes de los principios de los siglos, está hablando de que no existía. ¿Qué no existía? No existía el mundo, no existía el universo, no existía el cielo, nada de eso. Pero que Dios tenía planeado de venir y darnos a cada uno la esperanza de la vida eterna. Y Dios, que no miente, la ha llevado a cabo a favor de las vidas de nosotros. La cual Dios, que no miente, prometió. ¿Cuándo prometió? Desde antes del principio de los siglos. ¿Cuántos siglos llevamos hasta ahorita? Estamos en el siglo 21. Ya estamos para finalizar este siglo. Según el calendario judío, estamos viviendo en el 1974. En el 5970
24. Faltando para llegar a los 6,000. ¿Cuánto? 26 años. Ese es en el calendario judío. Lo que relatan ahorita. Pero la salvación de Dios para las vidas de nosotros fue antes de los planeada y planificada de parte de Dios antes de los siglos. Planeada. Dios nos creó a todos nosotros salvos. Dios nos creó a nosotros totalmente salvos, viviendo. A Adán y a Eva la creó viviendo para Dios y ellos vivieron para Dios. Pero vino lo que Dios tenía anticipado en su preconocimiento, en su presciencia, el ver de cómo el hombre fallaba, cómo el hombre renunciaba a seguir a Dios y comenzaba a caminar. Dios vio cómo el hombre lo rechazaba a él. Cómo Dios rechazaba a Dios. Y en el caminar de cada ser humano generalmente vive rechazando a Dios. Toda la gente que vive de espaldas a Dios, amando este mundo, haciendo todo lo que hace, vive así, rechazando, deleitándose en todo lo que tiene este mundo, a pesar que lo que hay y existe en el mundo es efímero, o sea, es algo que va a terminar. Todo lo que existe en esta tierra se va a terminar, se va a destruir. Esto va a quedar, va a desaparecer. Lo que usted y yo vemos, y si vemos hacia arriba, hacia el cielo, tanto lo que es la tierra y lo que es el cielo, va a desaparecer. Van a huir delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿para qué amar a este mundo? ¿Para qué amar las cosas que hay en el mundo? ¿Para qué desear lo que este mundo tiene? Si lo que deseamos o desear lo que este mundo tiene, lo que va a hacer es apartarnos de vivir enfocados en el Señor. Hemos oído en la semana, los que hemos estado ahí, de que las personas viven de acuerdo a lo que se enfocan, a donde tienen la mirada puesta. En eso. Y vea la experiencia de Efraín. ¿Por qué está viviendo Efraín? Le dieron una segunda o una tercera oportunidad de vida y le pusieron delante de él una luz de la cual él no debería de dejar de ver, porque si veía a lo que lo sentía él, que lo atraía, que lo jalaba, él sentía que él podría no tener vida. Se enfocó en la luz y en la luz y se esforzó por caminar a esa luz, hasta que llegó donde estaba la luz, y al llegar a donde estaba la luz, esa era la vida para él. Inmediatamente cuando llegó a la luz, él despertó
Y eso era la vida para él. Se enfocó en la luz. Que mientras él se enfocaba en la luz iba caminando. ¿Para qué caminaba? Para que él la siguiera. Para que él caminara hacia la luz. La vida, hermanos, es así. Dios determinó darnos la vida eterna desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, porque me fue encomendada por medio de Dios nuestro Salvador. Mire, la palabra que nosotros tenemos es la vida. En el libro de San Juan, en el capítulo 6, y en el verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero ¿qué dice en Tito capítulo 2 y el verso capítulo 1 y el verso 3? Está diciendo, a su debido tiempo manifestó ¿qué? Manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios, de nuestro Salvador. La predicación de la palabra, no de fábulas, no de cuentos, no, sino la palabra, la predicación de la palabra es la salvación para las vidas de las personas. Por eso nosotros debemos de desear querer oír, pero oír la palabra de Dios. Y no solo oír la palabra de Dios, sino querer atesorar, querer leerla, querer tenerla dentro de nosotros. El tener la palabra de Dios en nosotros es tener al Señor Jesucristo dentro de nosotros para dejarnos guiar por la palabra que nosotros escuchamos. ¿Desde cuándo Dios nos preparó para que nosotros tuviésemos vida eterna? Desde antes. Segunda de Timoteo capítulo 1. Verso 9 y 10. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 y 10. Dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? ¿Quién nos salvó
y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, que nos fue dado antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mis amados, la salvación de nuestras vidas no depende de cómo nosotros hayamos vivido o estemos viviendo. No, la salvación depende ¿de quién? De Dios. Él la planificó para ti. Él la planificó para todos nosotros. Y tú no eres salvo porque tú estás viviendo bien o porque tú no. Él te salvó aún siendo malo. Él te salvó aún haciendo lo malo que estaba haciendo en tu vida. Pero al salvarte, la condición de tu vida debe de cambiar porque tiene la vida de Dios por el Evangelio. La vida de Dios a través de la muerte, a través de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, dándonos. Tú no eres salvo porque ahorita se ha efectuado la salvación. ¿Cuándo se efectuó la salvación tuya? Antes. Antes fue hecha por Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó. ¿Qué es lo que quitó Él? El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él sacó, ¿qué sacó? Quitó la muerte. Sacó la muerte de curso. Y vino la vida. Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nosotros, todos los que estamos acá, no morimos. Solo tenemos un traslado de aquí al mundo donde Dios quiere que nosotros existamos. Por eso todos los que estamos aquí de ahora en adelante no podemos ponernos tristes cuando un familiar se nos vaya, ¿verdad? Él no se ha muerto, él se ha ido a vivir ¿a dónde? Así que preparemos nuestras emociones, digámosle al Señor, por favor, ayúdame, Señor,
para que cuando a mi mamá la traslades de este mundo en el que estamos al próximo, al mundo donde tú vives, que yo no me sienta triste, sino que en lugar de ponerme triste, que salte delante de ti diciéndote: gracias Señor, porque ya tienes a mi mamá en el mundo que debe de estar. Ya tienes a mi papá en el mundo donde debe de estar. Ya tienes a mi esposo, a mi esposa, a donde tú quieres tenerlo. Y cada uno de nosotros alegrarnos. Imagínense pues los que se han ido de nosotros. El hermano Wenceslao, la hermana María Luisa, la mamá de la hermana Marina Reyes. Es alegría que debe de haber en las vidas de nosotros, en lugar de pensar que estamos solos. ¿Quién dice que estamos solos? Nadie de nosotros está solo. Nosotros estamos acompañados por Dios y por ángeles que están trabajando a favor de nosotros. Imagínate Efraín sentir que habían 3 personas ahí donde él estaba, y al preguntar le dijeron que no había estado nadie ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Habían ángeles enviados de parte de Dios para que estuvieran con él, animándole, diciéndole, hablándole. ¿Para qué son los ángeles, hermanos? Los ángeles son para que nos sirvan a nosotros. Cada uno de nosotros debe de orar al Señor en momentos difíciles. Señor, no es tanta molestia, en lugar de que te diga que vengas tú, ¿por qué no me manda un par de angelitos ahí, verdad? Que me vengan a echar, me vengan a ayudar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no que sea ángel ni el otro ángel, no, ángeles del Señor, ¿verdad? Porque estos no van a poder, ¿verdad? Pero los ángeles que viven en la presencia de Dios, en el Espíritu, que nos vengan a servir. Bueno, veamos eso para que usted vea que no es que yo esté bromeando, eso es así. En el libro de Hebreos, Dios ha preparado ángeles para la vida de nosotros. Capítulo 1 y el verso 14 del libro de Hebreos. ¿Lo está leyendo? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué bello, ¿verdad? Y nosotros en momentos tan que nos sentimos mal, no pensamos en nada acerca, solo nos sentimos mal, y en eso sentirnos, nos estamos sintiendo mal, pareciera de que no hay nadie alrededor de nosotros. Y lo que queremos es que estén algunos
que estén humanos con nosotros sin saber que estamos rodeados de ángeles a la par de nosotros. En cada momento de la vida de aquellos que son herederos de la salvación. ¿Cuántos son herederos de la salvación acá? Y es una salvación que fue hecha antes, en la eternidad, de parte de Dios, a favor de nosotros. Tú eres un salvo delante del Señor. Antes que tú vinieses a este mundo, ya Dios te había salvado por su amor, por su gran misericordia. Ahora, ¿cuándo se efectúa la salvación? En las vidas de nosotros es cuando venimos y recibimos al Señor Jesucristo. Mientras no recibamos al Señor, no hay salvación. Hay que recibir al Señor en las vidas de nosotros para poder comenzar a disfrutar de la salvación. La esperanza de la vida eterna, la que Dios prometió desde antes de los principios de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No según nuestras formas y no según el propósito suyo, antes de los tiempos de los siglos. El Señor Jesús da a conocer cómo se va a llevar a cabo el plan de la salvación en la vida de nosotros. Ahora eso se lleva a cabo en la vida de los seres humanos de acuerdo a cómo cada uno responda a Dios. Depende de cómo cada uno responda a Dios. Si estamos respondiendo negativamente, pues todavía nadie va a ver la salvación en su vida. El que quiere vivir amando la vida, esta vida, o el que quiera seguir amando una religión, esa persona va a seguir viviendo mal. Los religiosos son todos aquellos que llegan a diferentes lugares a estar ahí, a cantar y hacer sin experimentar dentro de ellos nada. Los que son salvos experimentan dentro de ellos algo extraordinario que sucede cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Hay mucha gente que quiere acallar su alma yendo a lugares. Y al ir a lugares ellos creen que ya van a acallar a su alma por causa de que ya fueron el domingo a esa reunión o estuvieron en algún lugar. No, no es así. Tu alma siempre va a estar sintiendo esa sed y ese deseo de algo dentro, pero que en el transcurso de la semana la gente le da a ese deseo buscando qué hacer y cosas de las cuales ellas quieren hacer para acallar lo que sienten, pero eso no sucede así. Platicábamos ahí cuando estábamos en el culto con Mauricio, que él tiene su amigo y lo vio y solo lo saludó ahí. Y esta persona es testiga de Jehová. Y Mauricio solo lo saludó, ¿verdad? Y no hablaron de eso. Solo le dice Mauricio al hombre, ¿cómo fue que le dijiste, Mauricio?
Imagínense. Ese hombre profesa una religión, le dan sus atalayas, las lee, le dan sus libritos para que andan leyendo y vayan a comunicar a las casas a la gente. Pero si usted les pregunta a ellos que lo que ellos dicen o hablan lo experimentan dentro de ellos, nada. Que si ellos tienen una comunicación con Dios, nada. Y este solo los saluda y le dice hola y le hace la pregunta que si él se comunicaba con Dios. Y él le dice no. ¿Y cómo hablas de Dios si no te comunicas con Dios? Bueno, solo leemos. Pero yo nunca he oído a Dios, yo nunca he platicado con Dios, yo no sé qué es Dios. Imagínense, y el hombre le dice un día, voy a llegar o vamos a platicar, pero no de los míos y no de los tuyos. La vida del cristianismo es una relación con aquel que nos ha salvado. Tú no puedes vivir de espaldas con aquel que te ha salvado, no. Tú tienes que platicar con él todos los días. A través de la palabra de Dios, a través de, mire hermano, si usted quiere oír a Dios, lo oye. Y muchos pueden preguntar, ¿cómo es que se oye a Dios? Pues, ¿y cómo? Hermano, tú eres un ser espiritual. Y Dios es espíritu y tú puedes comunicarte con Dios no a través del cuerpo, sino a través del espíritu. Por eso cada uno necesitamos a Dios a través del espíritu dentro de las vidas de nosotros. ¿Cómo oír a Dios? Hermano, si Él anhela comunicarse con cada uno de nosotros. Si el problema grave no es Dios, el problema grave somos nosotros, que no tenemos tiempo para oír a Dios. No tenemos tiempo para reunirnos con Dios. Ese es el problema, que no tenemos tiempo de nosotros. ¿Sabe que estas reuniones que nosotros tenemos acá son para que nosotros nos reunamos con Dios, porque Él viene a reunirse con nosotros? Pero el problema grave es que los que venimos muchas veces no pensamos que venimos a reunirnos con Dios. Y así como venimos, así nos vamos. No han sentido nada en medio de la reunión y tú vienes aquí para reunirte con Dios, estar alabándolo a Él, estarle dando palabras a Él. Él quiere oír que su pueblo haga eso. Porque Él se reúne con nosotros y Él se une también a cantarle al Padre. Si hay alguien que adora a Dios y que es uno de los mejores adoradores que existe, que no hay nadie como Él, es Dios, es Jesús. Miren, hermanos, los que nosotros les llamamos adoradores, ellos están haciendo cosas bien tremendas ahorita. Algunos de los que a nosotros nos gustan están haciendo cosas locas. Marco Witt, ¿cómo se llama el otro? El trovador. ¿Cómo?
Adrián Romero, ¿no? Jesús Adrián, están haciendo cosas locas, hermano. Jesús Adrián Romero ha comenzado una iglesia en donde no importa de qué credo sea, ese es un lugar para que tú llegas y te reúnas ahí. Él está diciendo que es una iglesia cristiana mesiánica o mesiánica cristiana para todos los credos del mundo que existan. Y Marco Witt ha estado diciendo, ¿cómo ha estado diciendo? Que no importa cuál sea la forma de que tú creas en Dios, Dios te ama y vos vas a estar con Dios. No importa. Y esos son los que a nosotros nos gustan, como ellos cantan, como ellos alaban y todas esas cosas. Hermano, nosotros hoy debemos de tener, cada uno de nosotros debemos de tener nuestra propia convicción acerca de lo que es Dios para las vidas de nosotros. Tú no puedes estar viviendo a través de la convicción de otros, no. Cada uno de nosotros debe de vivir de acuerdo a la convicción personal que tenemos con Dios, como Él nos ha salvado, y de esa forma nosotros debemos de vivir delante del Señor. Dios busca a gente que le agrade a Él. Él quiere a todos aquellos que Él ha salvado. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros vivamos agradándole a Él. Dios quiere que nosotros vivamos agradándole a Él. Él nos salvó para que nosotros viviéramos libres del pecado, libres de todo lo que pueda haber. Él no quiere ver a nadie manateado ahí con algo, enrollado con algo. Él quiere verte que vivas libre. Y vivir en Dios es vivir en libertad. Dios no tiene nada que lo pueda encerrar. No hay un lugar en el mundo entero que pueda encerrar a Dios. Dios es libre. Yo no sé si a usted, cuando se entona ese cántico, o en su propia vida, si usted lo entona cuando se dice aún los cielos, ¿qué? Ni el espacio. Mire, Dios es grande. Es grande, que Él llena todo el mundo, todo el espacio, todo el cielo. No hay un lugar en la tierra donde Dios no esté. Él está en todos, en todo espacio que exista. Si alguien quiere comunicarse con Dios, ahí mismo donde se encuentra puede comunicarse. No hay un lugar específico en donde Dios tenga, bueno, tienes que ir a tal lugar para reunirte conmigo. A donde tú estés, ahí en ese lugar, tú solo comienzas a alabarle, a aclamarle, y Dios se reúne contigo. Dios se reúne contigo en donde quiera que tú te encuentres. Hermanos, ¿cómo es que nosotros tenemos que vivir?
Dios tiene la forma, tiene sus reglas. Él ahí tiene la forma de cómo Él quiere que nosotros vivamos. Pero está la opción de que tú determinas cómo es que vas a vivir. Ahí están las reglas. Todo lo que se fabrica en el mundo entero trae sus instrucciones. Por lo más mínimo que sea que tú compres, ahí trae un papelito en donde dice cómo hay que usarlo. Aún las ollas, si tú vas a un almacén, ¿verdad? No de donde hay ya que tienen las cosas peladas, una olla de aluminio. Si vos vas a un almacén y está en su caja aquello y todo, ahí viene las instrucciones de cómo puedes usar esa olla. ¿Verdad? Ahí dicen que es lo primero que tienes que hacer. No vas a iniciar cocinando en la olla, sino que tienes que hervir no sé qué cosa ahí y echarle a la olla y todo eso para después usarla. Pero después las personas que usan la olla, ve, esto no sirvió, ya se me picó, dice. ¿Y qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Porque no hizo lo que decía, ¿verdad? Y nosotros los salvadoreños tenemos esa mala costumbre, que no nos gusta leer, hay que estar leyendo tanto, ¿verdad? Estar leyendo tanto ahí, ¿verdad? Nosotros solo nos dejamos ir y comenzamos a estar apretando teclas ahí, viendo aquí y allá y sin leer, ¿verdad? Y le dice, ¿ya leyó el manual? No, y entonces ¿cómo quiere aprender a manejar algo que le dan? La vida de nosotros, para que funcione como Dios quiere que funcione la vida de nosotros, tenemos reglas. El Señor nos ha dejado el manual, aquí está el manual, pero a muchos no les gusta leer este manual. Ay, qué tanta, ahí solo letras y letras, no tiene muñequitos, ¿verdad? Ni nada de eso. Deberían de ponerle la periquita ahí, ¿verdad? La Biblia y cosas ahí, el fantasma y, ¿verdad? La mafalda y cosas así. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una vida eterna dentro. Y esa vida eterna que tenemos dentro de nosotros, te la ha dado Dios. Te la ha dado Dios. La vida eterna, y de acuerdo a como tú la cuides y hagas con ella, así va a ser la vida que vas a tener. Cada uno de nosotros vamos a tener la vida eterna de acuerdo a cómo nosotros la cuidemos, de cómo nosotros estudiemos este manual. Y si tú quieres que funcione, este manual es la forma de cómo debe de funcionar. Si no lo leemos, no va a funcionar en tu vida. Y cómo es, y por qué a la hermana le funciona a este, y por qué, y comenzamos a preguntar cómo ella hace. Y lo que ella hace no te va a funcionar a ti. Para eso está el manual de ello. ¿Cuándo recibiste la vida eterna tú? Cuando tú abriste tu vida, tu corazón y recibiste al Señor, pero no comenzó ahí, sino que la vida eterna está ¿desde cuándo? Desde antes. Antes del tiempo, antes de los siglos, antes.
Estaba en la eternidad de Dios. Ahí existía la vida para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros debemos de cuidarla. Debemos de caminar de acuerdo al manual que tenemos. Las instrucciones. ¿Y cómo va a ser la situación? Debemos de tener mucho cuidado. La vida se desarrolla en nosotros de acuerdo a cómo cada uno de nosotros vive, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros habla, de acuerdo a cómo cada uno de nosotros actúa. Y acuérdense que cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Todos para comenzar a caminar pensamos. Para hablar pensamos. Para irnos a dormir, ¿qué es lo que hace usted? Usted piensa lo que siente. Y que dice, ay, ya tengo sueño, dice usted. Y es bien raro que uno no hable antes de irse a acostar. Y si no hay nadie, pero siempre se le sale la palabra a usted, ay, ya tengo sueño, me voy a ir a acostar. ¿Verdad, Margarita? No hay nadie dentro de tu cuarto ahí, estás en la silla sentada enfrente de la televisión y le haces, me voy a ir a acostar, dice, no hay nadie ahí, ¿verdad? Pero siempre, ¿y qué dice el Señor Jesucristo? En el libro de Mateo, con esto voy a terminar. Yo no he predicado mucho, pero ya es tarde, ¿verdad? No he predicado mucho. Pero dice Mateo capítulo 12, verso 36 y 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mucha gente halla que Dios es malo, ¿verdad? Y piensa que Dios... ¿Y cuál es ese Dios de ustedes que hablan, que condena a la gente? No es Dios el que condena a la gente. Dios no vino a condenar a nadie. Dios no echa al infierno a nadie. ¿Quiénes son los que se llevan al infierno? Somos nosotros. Dios en su plan no está a condenar a nadie. No hallamos en el plan de Dios que Él condene a la gente. No hallamos en el plan de Dios que Él mande al infierno a la gente. No, las mismas personas se llevan a ese lugar. Son las mismas personas. Aún hay personas que siendo Dios quien las ha salvado, no creen que Dios las ha salvado. No creen.
¿Y usted es salvo? Y la gente comienza a pensar que sí es salvo. Hermanos, tú vas a vivir de acuerdo a lo que crees y de acuerdo a lo que hablas. Pero Dios está listo, está dispuesto, disponible para todos nosotros. ¿A dónde puedes oír tú a Dios? Tú puedes oír a Dios en todas partes. Cuando estás en el baño, cuando estás en el servicio, cuando estás haciendo esas cosas, tú puedes estar oyendo a Dios. Solo cuando estamos enfrente de la televisión, ahí sí no puedes estar oyendo a Dios. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar oyendo otra cosa. Si estás oyendo aquello, ¿cómo vas a poder oír a Dios? Tenemos que apagar la tele, tenemos que apagar los audífonos, tenemos que apagar cualquier cosa, porque no podemos estar oyendo dos cosas. Tenemos que oír una, y para oír a Dios, todo tiene que estar apagado, aquello que tú puedas tener encendido, y Dios puede hablarte. Yo en mi vida tengo de Dios lo que Él va a hacer en el tiempo que falta. Para la venida de Él yo lo tengo en mi vida bien claro lo que Él va a hacer. Me lo han dicho proféticamente, pero yo mismo lo he oído estando en el baño ahí, cayéndome el agua en la cabeza cuando tengo los ojos cerrados. De repente viene todo lo que Dios va a hacer para los últimos días. Y estoy ahí y estoy hablando en lengua macam de rama maquire rama quisa o maikira rama. Mire, qué bonito, ¿no? Qué impresionante oír al Señor. Amén. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Ven Efraín aquí al frente, que pase ella también contigo. Voy a orar por ti. ¿Quiere que ore por usted? Venga. Maribel, vení con ella, acompañar. Ángel, ponete detrás de Efraín.